Buenos días, bienvenidos a un día más a su programa Luis Álvarez. Como siempre, estamos muy contentos de transmitir este día, en donde nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de expresarnos en este espacio educativo. Buenos días, el día de hoy, como es costumbre, nos acompaña el locutor Ángel Chan y su servidor Andrei Bart. Hoy nos dedicaremos a hablar acerca del importante tema del Renacimiento en Italia y contaremos con la presencia de dos invitados especiales. Sí, del Renacimiento, ya que es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo. ¿Quieres participar con nosotros? Adelante, comencemos. No sé si ustedes sabrán, pero en Italia fue en donde dio origen el Renacimiento y de ahí se difundió al resto del territorio europeo. Pero no crean que en cada país es igual, el Renacimiento nació de diferentes maneras. Sí, fue en Italia, en el siglo XIV, cuando los italianos se volvieron locos con los maravillosos objetos que desenterraban del mundo romano, que pronto este entusiasmo se extendió en Europa occidental. Fue el movimiento más amplio en Europa y se inspiraba en un interés renovador por el mundo clásico, dando lugar a extraordinarios avances en el arte, la arquitectura y la literatura. Pero antes de que exista el movimiento renacentista, en la Edad Media estaba estrechamente vinculados con la religión, muy pocos. Aparte de los eclesiásticos, sabían leer y escribir. En su mayoría, aparte del saber, estuvo influido por las enseñanzas de la iglesia teocentrista, que teos Dios y centista centro. Estudiaban a Dios ya que Él fue quien creó todo, el supremo creador, y se basaba siempre en Dios, las cuales raras veces eran cuestionadas. Entonces por ese renacimiento viene el término renacer, de renacer de una etapa a otra, donde el hombre busca nuevas ideas, retomando la idea de los griegos y romanos, la cual estudiaban artes liberales, gramática, retórica, poesía, filosofía moral o ética e historia, los cuales estos eran los temas que le llamaban la atención en esos tiempos. Así es, y científicos describen que entre esos años 1300 y 1600 la vida europea sufrió grandes cambios. Fue una nueva etapa del pensamiento y de la cultura y se denominaba Renacimiento. Sí, fue el periodo más sorprendente, ya que se crearon inventos en el mundo de la ciencia, se desarrolló la imprenta, se hicieron descubrimientos astrónomos, hombres ocasos se dedicaron a explotar mares desconocidos, y la pintura, la escultura y la literatura, pero sin embargo fue también era de violencia, pobreza, hambre y enfermedades como la peste negra y guerras en el siglo XV. Pero sin embargo en Italia, para ese entonces comenzó una extraordinaria revolución artística y literaria, que resonaría durante siglos. Y sí que resonaría. Por eso en la época del Renacimiento cambiaron a teocentrista a antropocentrista, que antropo de humano y centrista de centro, para que los humanos sean capaces de crear nuestro propio destino. Pero sin embargo, respetando la única religión era católica como hoy la conocemos. Aunque en esos tiempos algunos hombres parecían contradecir a la Biblia tanto por la forma de expresarse en esas esculturas y en los descubrimientos que hacían cada vez a fondo. Y de esta manera la gente empezó a estudiar cada vez más al mundo que le rodeaba y a explicarse a sí mismo. Los renacentistas más destacados fueron Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, Miguel Ángel por las impresionantes pinturas y descubrimientos. Antes de irnos a nuestro primer corte comercial, queremos mandarles saludos a todos ustedes que nos sintonizan, desde su casa o lugar de trabajo. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas y regresando a este corte comercial tendremos a un invitado de lujo, lugar. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Es tan extraño y nuevo, nunca imaginé que fuera así. No es el que yo soñaba, pero hay algo tierno que le empiezo a descubrir. Desde el momento en que la vi me dije
que a esa muchacha atraparé, que ella es digna de lucir la belleza que hay en mí, y por eso bella va a ser mi mujer. Bella y bestia soy. Estamos de regreso y como saben tendremos al invitado de honor Ángelo Policiano. Muy buenos días Ángelo, te damos la más cordial bienvenida. Es un gusto contar con tu presencia en este programa y contarnos de qué ha sido de tu vida como autor renacista. Buenos días, para mí es un placer acompañarles esta mañana en su programa de radio y platicarles sobre mi experiencia como autor. Pues antes de empezar con las preguntas, quiero agradecerte de nuevo por aceptar la invitación. Iniciemos. ¿Cuáles eran los idiomas que dominabas de pequeño? Sería el latín y el griego, y conforme fui creciendo fui desarrollando diferentes lenguajes. ¡Qué sorprendente, Ángelo! ¿Y cuáles son tus obras más notables y a qué movimiento perteneces? Mis obras más notables es Baldoni Autograti, Misellanorum Centuria Prima, Misellanea, y pertenezco al movimiento eclecticismo. Me han contado que en la adolescencia tuviste una gran capacidad. ¿Cuál es? Que a la edad de 16 años ya tenía la capacidad de escribir versos de poemas en griego. ¿Griego? ¿Y qué libros tradujiste en 1472? El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Ilíada en hexámetros latinos. Y también me contaron que fuiste maestro y tuviste alumnos muy importantes. ¿Quiénes fueron? Empecé a dar clases de literatura griega y latina, y de mis alumnos algunos fueron de los más importantes como Miguel Ángel Buonarroti y los ingleses Thomas Linnaeus y William Grossing. Antes de despedirme, Ángelo, ¿será que nos puedas deleitar traduciendo una de tus obras en griego? Sí, claro, con gusto. Μια φορά και οι βιολέτες, νούφαρα γύρω από τα χόρτα μπλε, κόκκινο, ο λουλούδια σε ζεστά χρώματα ξαναγεννηθεί και προσποιήθηκε ότι μύριζε ξανθά μαλλιά με την ποιότητα κατασκευής, χάρη έζησε η Γκαλαναδός. Lo que quiere decir en español es que érase de alrededor violetas lisas entre la hierba, renacidas flores azules, rojos y cálidos matices, y pretendí que fueran sus olores de tu rubio cabello, los primores con su vivida gracia engalanados. Muchas gracias por este hermoso fragmento y por haber venido hasta aquí y poder conocerte un poco más. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo y los que están en cabina por la grandiosa invitación. Que tenga buen día y muchas gracias a ustedes por darme el placer de colaborar en este programa. Gracias, Ángelo. Fueron unos datos interesantes. Espero que les haya gustado y que nos dejen una enseñanza. No dejen de sintonizarnos porque regresando de este corte comercial tendremos una invitada especial. Ella tan linda, pero no se muevan y en unos instantes regresamos. Y estamos una vez más de regreso en su programa escolar Luis Álvarez. Y esta vez nos viene acompañando la especial Karen, que nos hablará acerca del autor renacista Francisco Petrarca. Bienvenida, Karen, gracias por acompañarnos en este programa, muchas gracias. Gracias, para mí es un gusto estar aquí y cómo no aceptar si lo que queremos es que los jóvenes aprendan acerca del tema. Así que ya estoy lista para contestar sus dudas. Bueno, comencemos. ¿Cuál es la obra principal del Renacimiento de Francisco Petrarca? Pues dentro de la literatura, su obra principal es Canzoniere. ¿Y cuáles serían sus principales novelas? Las principales son El Canzoniero, Elogi de la vida solitaria, la obra Triunfos y hablando de poemas,
es si no es amor, ¿qué es esto? Pero qué interesante. ¿Serán que nos puedas decir un fragmento del poema Si no es por amor, qué es esto? Sí, claro, cómo no. Con gusto lo hago. ¿Qué es esto que yo siento? Mas si es amor por Dios, ¿qué cosa es y cuál es buena? ¿Por qué es dulce su tormenta? Pero qué lindo poema, muy hermoso. Y ni qué decir de romántico, y Francisco. ¿Qué tipo de novelista manejaba? Bueno, pues él fue un lírico y humanista italiano cuya poesía dio lugar a una corriente literaria. ¿Y cuál fue su tipo de lengua literaria que manejaban sus obras y su forma de hablar? Entre ellas, la más importante está en el idioma francés y el latín. Hablando acerca de sus estudios, ¿en qué universidad fue que estudió? En la Universidad de Montpellier. Con esta pregunta finalizamos la siguiente entrevista. Nuevamente, Karen, muchísimas gracias por tu tiempo prestado en este programa escolar y este día. Como lo dije antes, muchas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran ya saben dónde encontrarme. Y nuevamente los volvemos a ver. Saben que cuentan conmigo. Muchas gracias, Linda. Sí, claro, esperemos volver a encontrarnos. ¿Sabías que el padre renacentista italiano, Petrarca, fue quien alentó el desarrollo humanismo y fue el primero en caracterizar la Edad Media como un periodo de oscuridad, promoviendo la errada creencia de la cultura medieval, ignorando la clásica? ¿Sabías que Angelo Poliziano fue el primer filósofo occidental que pudo rivalizar con los inmigrantes griegos en el conocimiento del griego clásico? ¿Sabías que durante el Renacimiento los besos en la boca, sobre todo en Inglaterra, eran normal? ¿Sabías que en el Renacimiento se da la época más impactante de las matemáticas? Se establece un sistema único de números algebraicos para poder expresar ecuaciones en forma general. ¿Sabías que el nombre de las 4 tortugas ninjas tienen el nombre de los 4 pintores famosos italianos Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Donatello? ¿Sabías que en los siglos XV y XVI, es decir, durante el Renacimiento, muchas obras de arte fueron censuradas por la Iglesia debido al desnudismo que se mostraba en ellas? ¿Sabías que Pietro Arretino fue un escritor, poeta que se murió de risa mientras su hermana le contaba una historia bastante subida de tono? ¿Sabías que el Renacimiento italiano comenzó en la región toscana en las ciudades de Florencia y Siena? ¿Sabías que a finales de la Edad Media y sur de Italia, que había sido el corazón del Imperio Romano, era más pobre que el norte? ¿Sabías que desde Francia, Alemania y los Países Bajos, a través de rutas terrestres y fluviales, se comprobaban en esta región artículos como lana, trigo,